tecnologías que se diferencian según el electrolito, es decir, el lugar donde se hace la reacción hidroquímica. Según que sea un electrolito en solución acuosa, líquida, vamos a tener esta tecnología que se llama alcalina. Si tenemos un electrolito en forma de membrana, se va a llamar entonces la tecnología PEM. Y si tenemos un electrolito sólido en cerámica, una membrana en cerámica, la tecnología asociada se llama Solid Oxide Electrolysis. Aquí una tabla con varios números, varios datos de estas varias tecnologías, la alcalina, la solid oxide y la PEM. Así pueden ver un poco los rangos de producción, de presión, de temperatura y de eficiencia. Pero vamos a enfocarnos más que todo en la tecnología PEM. PEM es para Proton Exchange Membrane. Esta tecnología es la que tiene el más potencial de desarrollo. Se está desarrollando en todo el mundo, más que todo esta tecnología, que es una tecnología que tiene como 10, 15, 20 años de antigüedad. Entonces decimos que es una tecnología nueva, pero tiene ventajas bastante interesantes. Tiene una velocidad de arranque muy importante, es decir, que se puede prender un electrolizador de manera muy rápida. Además, tiene un gran rango de funcionamiento y es un sistema electrolizador PEM que es muy compacto en comparación a sus compañeros alcalinos o sólidos, solid oxide. Pero las desventajas principales es que como es una tecnología nueva, hoy en día tiene una vida útil limitada, además de costos altos y de un uso de metales raros. Pero esos costos y este uso de metales raros, hay investigaciones en varios laboratorios en todo el mundo y cada día se están bajando estos costos y estos usos de metales raros. Ahora, ¿cómo está hecho un electrolizador PEM en detalle? Hay que saber que el electrolizador PEM tiene un equipo, un componente que es el stack. El stack, que en inglés es pila, es decir, que stack es el corazón del sistema. Consiste en un apilamiento de varias células. Y es aquí que se va a hacer toda la reacción y la producción de hidrógeno. Y además cuenta con equipos secundarios, tal como válvulas, bombas, etc. Entonces, ¿de qué está hecho un stack? Un stack está hecho de tres componentes principales. De placas bipolares, que es el lugar donde se puede circular los flujos. De un lado se va a circular el agua y del otro lado se va a circular hidrógeno producido. Entonces, todos los flujos están en contacto con estas placas, donde se puede ver que hay todo un camino dibujado en estas placas. También tenemos la membrana que es el elemento casi el más importante, porque es aquí que se hace la reacción electroquímica, es así que se va a inyectar la electricidad, que se va a hacer la descomposición del hidrógeno y del oxígeno. Y finalmente tenemos las placas bipolares, que van a servir a cerrar el stack, a comprimirlo y a hacer que sea totalmente, que no tenga fugas, nada. Y además es aquí que se hacen las entradas y salidas de los flujos y las conexiones eléctricas. Entonces, aquí un esquema de un apilamiento de estas células de un stack. Entonces, como se puede ver, tenemos la parte baja, que eso representa una placa terminal. En esta placa se hace la entrada del agua. Después viene una placa bipolar, donde se va a repartir el agua en toda la superficie de la placa. Aquí, anaranjado y rojo, todo eso es la membrana, con el electrolito en el centro, y anodo y cátodo, las partes anaranjadas. Es aquí que se va a hacer la reacción electroquímica. También tenemos una nueva placa bipolar. Entonces, eso es la primera célula. Y después viene de nuevo una membrana, una otra placa bipolar y la placa terminal, que va a permitir la compresión del stack. Y es por aquí que vamos a tener la salida del oxígeno de un lado, oxígeno con agua, con toda el agua que no se ha descompuesto. Y de otro lado, la salida
del hidrógeno. Aquí les dejo una foto de un electrolizador. Es un chiquitito que tiene una potencia de 5.5 kilowatts. Este electrolizador permite una producción de hidrógeno de 1 metro cúbico por hora, que es muy poco, pero para pequeños sistemas puede ser suficiente. Y como lo pueden ver en los lados, aquí en más gruesos son las placas terminales de los dos lados. Aquí en dorado son las placas donde hacemos las conexiones eléctricas. Y al centro, todas estas ranuras son las varias placas bipolares que van comprimiendo las membranas. Pero ese gas, una vez producido, no lo vamos a utilizar directamente. Tenemos que almacenarlo. Entonces, hay varias formas de almacenar el hidrógeno, pero la más utilizada hoy en día es en forma de gas comprimido. ¿Por qué comprimir hidrógeno? Porque como lo hemos visto, el hidrógeno tiene una densidad muy baja. Es decir, que en un volumen de 1 metro cúbico solamente entra 83 gramos de hidrógeno, que es muy poco. Muy poco, ¿por qué? Porque para que se den cuenta de qué hablamos, por ejemplo, un vehículo a hidrógeno, un auto de hidrógeno, para manejar durante 100 kilómetros, necesita más o menos 1 kilo de hidrógeno. Entonces, si tenemos hidrógeno a este estado de presión atmosférica, sin comprimirlo, necesitaríamos un volumen de 12 metros cúbicos para avanzar simplemente de 100 kilómetros con un pequeño auto. Es demasiado, no podemos tener un remolque de camión detrás del auto para avanzar, no tiene sentido. Y si comprimimos este hidrógeno hasta 350 bar, bajamos este volumen a solamente 42 litros, que es mucho más aceptable. Y si comprimimos más hasta 700 bares, llegamos a solamente 25 litros, que es algo muy interesante. Es el tamaño de un tanque de gasolina, que es creo que de 50 o 60 litros. Entonces, nos acercamos mucho más del uso que necesitamos hoy en día. Entonces, ese hidrógeno lo vamos a comprimir mediante compresores de varias tecnologías. No entraré en detalles hoy sobre eso, pero después se va a almacenar en tanques. En tanques, hoy en día tenemos 4 tipos de tanques según los materiales que utilizan y la cantidad de capas. Con tanques de tipo 1 y de tipo 2 son tanques que utilizan solamente el metal. Entonces son tanques que vamos a utilizar para un uso estacionario porque pesan mucho. Lo que nos interesa más son los tanques de tipo 3 y 4 que están nuevos y que se están desarrollando y optimizando cada día. Así el tanque de tipo 3 es un tanque de este tipo que va a tener un liner interior en metal, en aluminio o en acero inoxidable. Después va a tener una envoltura, que es la capa de refuerzo del tanque, que le va a dar su fuerza para que no explota, para que se quede el hidrógeno a alta presión. Esta capa está hecha de fibra de vidrio, sí, de fibra de vidrio para el tipo 3. Y también viene una capa de protección, una última capa, que está hecha en fibra de vidrio con resina, y eso solamente para proteger el tanque de los elementos exteriores, de los choques. Y tenemos el tanque tipo 4, el más utilizado hoy, van a ver después, que es el tanque que tiene los rangos de presión los más altos, puede llegar hasta 1000 bar. También él está hecho con un liner interior en un material polímero. También tiene su estructura exterior, su envoltura del esfuerzo, hecha esta vez en fibra de carbón. Y finalmente tiene su capa de protección exterior, así también hecha en fibra de vidrio y de resina. Esos tanques pueden llegar entonces hasta 1000 bar, están mucho más ligeros que los tipos 1 y 2, todo de metal, y además soportan muy bien los ciclos de carga y de carga de hidrógeno. Entonces, aquí unos ejemplos de los usos de estos tanques. Aquí son los tanques de tipo 1 y 2.
se utilizan más que todo en el sector para el almacenamiento estacionario. Aquí en la izquierda es un rack de botellas para la industria, por ejemplo, los laboratorios que hacen pruebas, que necesitan poca cantidad de hidrógeno, grandes cantidades, y que no les importa el peso porque son botellas que se van a quedar en un lugar de la empresa y no se van a mover. Y por la izquierda vemos es una estación de recarga de hidrógeno para vehículos, para autos o camiones. Y también esto es estacionario, no se van a mover los tanques, así que podemos utilizar tanques de tipo uno o 2 de metal que pesan porque cuestan mucho menos también. También se utiliza estos tipos de tanques en el almacenamiento móvil. Aquí son camiones que van a hacer la distribución de hidrógeno. Aquí se pueden utilizar tanques de todo tipo, porque son camiones bastante grandes y aunque pesen un poquito más si es de metal, no importa porque es una cantidad de hidrógeno bastante importante. Y finalmente, el uso de los tipos 4 y 3 y 4 es reservado hoy día para la movilidad, porque son, como lo he dicho, son tanques que pesan que son muy ligeros y además hoy en día no existe estándares, es decir, que cada constructor de auto puede hacer el tanque a su medida, a la forma que le interesa más para integrarlo a sus nuevos modelos. Pero la forma comprimida no es la única. Se existe también el hidrógeno líquido. Es una forma muy interesante para almacenar el hidrógeno, porque como lo pueden ver, el hidrógeno líquido tiene una densidad mucho más alta que en forma de gas comprimido. Podemos casi almacenar el doble de hidrógeno en el mismo volumen en comparación a un tanque que tiene 700 bares de hidrógeno comprimido. Además, es un almacenamiento que se hace a una presión atmosférica, a un bar. Entonces no tenemos este riesgo, este temor de un tanque a alta presión. Pero tenemos que licuar hidrógeno y eso se hace a una temperatura de menos 252 grados, que es casi cerca de cero absoluto, y es complicado de llegar a una temperatura tan baja. Aquí una imagen de un equipo que permite esta liquefacción de hidrógeno. Como lo pueden ver, no es un equipo sencillo. Es por eso que hoy en día en el mundo menos de 1% de hidrógeno producido termina licuado. Además, una vez que está licuado, mediante un proceso muy complejo, se necesita almacenar. Y almacenar, tener un tanque que almacena un gas, perdón, un líquido a una temperatura tan baja, también es muy complejo. Es un tanque que necesita tener una doble capa. O sea, es un equipo muy complejo y que está reservado hoy a sectores muy especiales, como sectores de agroquímica, farmacéutica, el sector espacial, que vamos a ver luego. Y lo vamos a ver ahorita mismo. Ahora que hemos visto cómo se produce hidrógeno, con qué sistema, qué proceso, cómo se almacena, en qué tipo de formas, vamos a ver cómo se utiliza. Hidrógeno se puede utilizar de dos formas principales. Puede ser utilizar en los motores térmicos, tal como en las turbinas de los aviones, donde hoy se utiliza queroseno. Se podría, mediante unos cambios, utilizar hidrógeno. Pero la cosa es que una tal modificación de las turbinas es posible, pero es muy costoso y es muy complicado. Es por eso que hoy en día hay nuevas investigaciones para justamente desarrollar nuevas turbinas, hasta desarrollar todos aviones todos nuevos para utilizar el hidrógeno. También en los motores térmicos de los cohetes, que utilizan motores criogénicos con hidrógeno y oxígeno líquidos para enviar los cohetes hasta la Luna, hasta el espacio. Eso es una tecnología muy compleja, que siempre es en desarrollo, pero que es algo maduro y siempre están desarrollando para mejorar las tecnologías. Pero tiene un uso, vamos a decir,
ellos no son los principales usuarios de hidrógeno en el mundo hoy. Y también, si seguimos en los motores térmicos, se puede utilizar hidrógeno en los motores a combustión. Los mismos motores que tenemos en nuestros autos, cuando utilizamos gasolina, podríamos hacer varios cambios y utilizar este hidrógeno. Pero estos varios cambios son cambios muy complejos, costosos, y son unos componentes que hoy en día no existen o no aceptan bien el hidrógeno. Entonces sería con riesgo. Pero hay empresas que están desarrollando eso, hay motores que existen, y hoy en día tiene su uso más que todo es para un uso estacional, tal como por ejemplo un grupo de hidrógeno. En vez de tener un grupo de hidrógeno que va a utilizar un grupo de diésel, podemos utilizar un grupo con hidrógeno. El problema de este tipo de uso de hidrógeno mediante los motores a combustión es que, aunque no tenemos nada de emisiones de CO2, emitimos NOx. Y esos gases, esas partículas, eh, siguen dañando el medio ambiente. Entonces, no es la mejor forma de utilizar hidrógeno hoy en día. Es por eso que llegamos a las celdas de combustible, que es la otra forma de utilizar ese hidrógeno. Una celda de combustible es un sistema que utiliza el proceso inverso de la electrólisis que hemos visto. Hoy en día, tal como para los electrolizadores, existen tres tecnologías de celdas de combustible según el electrolito que utilizan. Electrolito líquido en solución acuosa, una membrana PEM o una membrana cerámica. Aquí pueden ver que hay más tecnologías que existen, sí, más tecnologías. Y aquí un esquema de una celda de combustible PEM. Aquí podemos ver que de un lado entra hidrógeno, de otro lado entra el oxígeno que tenemos dentro del aire, y se pasa por las placas bipolares y se va a hacer la reacción en la membrana para hacer de un lado la producción de electricidad y de otro lado la transferencia de los protones de hidrógeno para llegar a formar agua del lado del aire. Aquí una nueva tabla, esta vez de comparación de las tecnologías de las celdas de combustible. No vamos a entrar en detalle porque hay bastante que decir. Los que nos interesa más que todo es la tecnología PEM. Aquí también es la tecnología que se utiliza más en el mundo hoy, donde hay más desarrollos en todo el mundo, más investigaciones, porque es una celda de combustible que se puede utilizar en un uso de movilidad por su capacidad, por su temperatura de funcionamiento baja, y también se puede utilizar como celda de combustible estacionario. Además tiene un arranque rápido, tal como los electrolizadores de la misma tecnología, pero las mismas desventajas es que es una tecnología nueva que utiliza materiales, metales raros, que tiene costos altos. ¿Pero por qué costos altos? Porque como es algo de nuevo, hay pocas empresas en el mundo que están desarrollando estos productos, que están vendiendo estos productos, y entonces tienen costos de producción altos. Pero si llegamos a industrializar estas producciones, es decir, vamos a ampliar, a tener, en vez de producir 10 celdas al año, si producimos 10.000, los costos de producción van a bajar bastante. Es eso que estamos viendo estos años. Aquí un quinto gráfico que muestra justamente la proporción de las tecnologías utilizadas, y donde se ve que la tecnología que se utiliza el más hoy en día es la tecnología PEM, que ya está liderando el mercado, pero vemos que también hay otras tecnologías que siguen creciendo en tamaño, en cantidad de sistemas instalados, tal como por ejemplo la tecnología Solid Oxide Fuel Cell, que tiene un gran potencial en el sector estacionario, porque funciona a altas temperaturas, y esta tecnología que tiene la eficiencia la más alta. Pero eso es algo que sigue en estado de laboratorio, demostración, y que no está comercializado, industrializado por el momento. Pero lo vamos a ver en los siguientes años. Estoy seguro que esa tecnología, vamos a hablar mucho de ella. Ahora, tal como para electrolizador,
una celda de combustible un poco en detalle tiene su stack, el corazón, además de sus otros componentes, válvulas, bombas, sensores de presión, temperatura, etcétera, su tubería y todos los equipos de control. También se hace en forma de células con un apilamiento de placa bipolar, una membrana, la MEA, y una otra placa bipolar. Así, el mismo esquema se podría leer al revés para el funcionamiento de una pila de combustible, donde de un lado se entra el oxígeno y el hidrógeno, pasa por todas estas placas bipolares, esas membranas, y nos sale electricidad y agua con el aire. Aquí les dejo unas fotos de stack de celdas de combustible. El chiquitito azul es un stack de potencia de 10 kilowatts. Eso es un stack que típicamente se instala en un auto eléctrico para aumentar la autonomía del vehículo eléctrico, para hacer hasta doblar o hasta tener 3 veces la autonomía de una batería. Y el de detrás es más grande, que tiene una potencia de 63 kilowatts. Ahora, ¿dónde encontramos estas celdas de combustible? ¿Dónde se utiliza hoy en día todo este hidrógeno, estas casi 80 millones de toneladas de hidrógeno producidas al año? Lo encontramos en el sector automóvil y logística. Sector logística, estos montacarga que encontramos en todos los almacenes, hoy en día la mayoría funcionan con diésel. Es decir, que contaminan el aire, el medio ambiente, pero también los almacenes y la salud de los que trabajan allá directamente. Entonces, se están desarrollando bastante estos montacarga. Hoy en día creo que hay más de 10.000 en el mundo que funcionan a hidrógeno. Además, es mucho más limpio, no emite nada de gases de efecto invernadero y funciona en silencio. Además, se utiliza las celdas de combustible en los camiones, en los sectores de transporte. Por ejemplo, Suiza recibió hace 6 meses sus primeros camiones de CO2, estos camiones exactamente, y están esperando 1.000 camiones así para descarbonizar este sector de logística suizo. Y también en el transporte de personas, existen varias empresas que desarrollan los buses. Ahora hay muchas ciudades que tienen sus propios buses de hidrógeno, que están utilizando los prototipos, viendo cómo funciona, para después comprar mucho más y reemplazar todos los buses utilizando diésel. Y finalmente se utiliza las celdas de combustible a varios constructores automóviles que han salido modelos así que cada uno se puede comprar. Y todos los constructores que ahora no han salido un modelo así, eh, están desarrollando, o sea, todos los constructores del mundo están ahora desarrollando vehículos así utilizando hidrógeno. También en el sector ferroviario, aquí es el iLint, es el tren hidrógeno de Alstom, que ya está en funcionamiento en los Países Bajos, en Alemania, también en Francia en los próximos meses. Es un tren que funciona solamente a hidrógeno en vez de los trenes funcionando al diésel. Y también se utiliza en el sector ferroviario. Hoy en día es solamente en forma de prototipos, tal como este Ferris o el Race for Water, que es más un barco, como dice, para demostrar la viabilidad de esa tecnología. Pero se podría utilizar para descarbonizar, para mejorar todos estos cargos que contaminan demasiado en el mar, o todos esos ferries que hacen cruces todos los días para ir hasta una isla o para ir a otro lado de la ciudad. Todo esto se podría convertir utilizando hidrógeno. Otro sector que utiliza hidrógeno hoy y que es el sector que utiliza la cantidad más grande de hidrógeno es el sector industrial. Para más que todo la producción del amoníaco, para los fertilizantes más que todo, y la industria petrolera, que a ellos dos utilizan casi el 100% de hidrógeno producido hoy en día. Y finalmente tenemos el sector residencial terciario, que utiliza hidrógeno para mezclarlo con el gas natural. Es decir, que producimos un hidrógeno verde
y en un punto de la tubería lo inyectamos en la tubería de gas natural para hacer una mezcla. Y así podemos imaginar que en algunos años, aquí en Lima, podemos cocinar nuestro almuerzo utilizando no solamente gas natural, pero con una cierta proporción de hidrógeno. Eso va a ayudar a reducir las emisiones de CO2. Entonces es algo que está en desarrollo y es algo que tiene bastante potencial y tiene un cierto futuro aquí en Lima, pero en todos los países que utilizan estas redes de gas natural. Y aquí les dejo unos proyectos, les muestro unos proyectos que parecen a mí increíbles, que son muy impresionantes. Es este proyecto del Swiss Frontier, que es el primer barco transportando hidrógeno que han inaugurado finales de 2019. Este barco va a transportar hidrógeno producido en Australia. Lamentablemente es un hidrógeno a partir de carbón, es decir, entonces un hidrógeno gris, pero es como, este barco es más como un prototipo para ver si es algo viable y si van a construir más. Y este barco va a almacenar el hidrógeno en forma líquida. Esa es la mejor forma que hemos visto para almacenar hidrógeno. Entonces, creo que empezó en marzo pasado, se inició la fase piloto de la operación. Y durante todo un año, este barco va a ir desde Japón hasta Australia, Japón-Australia, para hacer este traslado de hidrógeno y demostrar que es viable. Y también en la industria minería hay bastantes proyectos, porque hay una iniciativa del ICMM, que es el International Council on Mining and Metals, que en conjunto con varias empresas de esta industria, ha hecho una iniciativa para reducir el uso de diésel en la minería hasta 2025 y llegar a 2040 con cero emisiones de gases de efecto invernadero, que eso que sería bastante interesante de llegar a este objetivo. Y por eso se están desarrollando proyectos de camiones a nivel mundial y también están haciendo un uso mucho más amplio de la energía renovable para llegar a minas 100% verde. Y es así que este proyecto se está desarrollando. Es un proyecto que se llama RENO para la movilidad de hidrógeno en minería. Es un proyecto donde están Engie y Anglo American en conjunto para desarrollar este cañón que va a operar en la fase piloto en una mina en África del Sur. Entonces la idea es de tener este camión, en vez que sea con motor diésel, sea con celdas de combustible. Y así nada de emisiones de CO2. Y es previsto un inicio de operación para 2021 en los siguientes meses, junio, julio, debería empezar esta fase piloto. Y otro proyecto que está más cerca de nosotros, que está en Chile, que es el proyecto HyEx para la producción de amoníaco verde, que es un proyecto también en conjunto con Engie y Enaex, para esa vez una producción de amoníaco verde. Este amoníaco va a ser utilizado, la mitad va a ser utilizado para hacer explosivos para el sector de la minería. Y el resto para producción de fertilizantes, para exportación y como uso de combustible para la movilidad. La idea aquí es de utilizar una energía también totalmente limpia a partir de energía solar y tener una planta de hidrógeno y después de amoníaco para que sea totalmente todo verde. Y eso se encuentra en la región de Antofagasta, en Chile. Entonces, aquí vemos que América Latina, nosotros tenemos un gran potencial de desarrollo de este hidrógeno verde. ¿Por qué? Porque tenemos recursos renovables en abundancia. Aquí se ve en la mapa, en la región, que la parte sur del Perú y norte de Chile está roja. Esto nos dice que, según los estudios, que aquí podríamos desarrollar, producir hidrógeno
a costos muy bajos. Y esto gracias a que, gracias al viento, todo el viento que tenemos en las costas, además del sol, el sol muy fuerte, muy importante que tenemos en el sur del Perú y en el norte del Chile, en todas esas zonas de desiertos. Además, nosotros tenemos por lo menos Chile y Perú, tenemos una obligación ideal para exportar este hidrógeno verde hasta Estados Unidos y Asia, además de una gran disponibilidad de espacios físicos. Es decir, que toda la costa donde no hay nada de habitaciones, no hay playas, se puede poner generadores eólicos, paneles solares, para crecer esta producción de hidrógeno verde. Y así llegaríamos a tener un hidrógeno a un costo muy competitivo en comparación a los otros países del mundo, tal como Australia con su hidrógeno gris, o los países Medio Oriente, que tienen bastante sol también y que están desarrollando este hidrógeno verde. Entonces, qué se está pasando en la región? ¿Cómo están avanzando las cosas? Hoy en día se está moviendo en la mayoría de los países, pero vamos a hablar más que todo de Chile. Chile tiene un potencial estimado de 160 millones de toneladas de hidrógeno al año. Y si se acuerdan, la estimación es de tener en 2050 un consumo anual de 300 millones. Entonces, con este potencial, si el Chile lo desarrolla a 100%, podrían llegar a suministrar hidrógeno a la mitad del mundo en 2050, que es algo bastante interesante. Es por eso que Chile es parte de los líderes en la producción de hidrógeno verde en el futuro. Además, ya cuentan con acuerdos firmados con varios puertos, tienen una estrategia nacional y cuentan con una asociación de hidrógeno, H2 Chile, desde 2018. También en el caso de Argentina, Argentina que tiene varias asociaciones, la Asociación H2, el Consorcio H2, la plataforma H2 Argentina, y también que realizó el mes pasado un foro especial hacia una estrategia nacional hidrógeno para 2030. Entonces se muestra el interés de estos países a desarrollar este hidrógeno verde. Y también podemos hablar de Costa Rica. Costa Rica hoy en día tiene un 100% de su electricidad que es totalmente limpia. Es decir, que ellos ya a partir de ahora ya pueden hacer hidrógeno verde sin problema. Por eso cuentan con prototipos, con proyectos pilotos desde 2013. Ya tienen unos buses, unos autos. Y también desde 2019 cuentan con una estrategia nacional de hidrógeno. Tienen varias asociaciones. En 2019 la Alianza para Hidrógeno, etcétera. Pero ¿qué pasa para nosotros aquí en Perú? Estamos en el inicio, vamos a decir, de esta ola de hidrógeno, aunque ya tenemos unas empresas que producen hidrógeno, pero porque van a producir amoníaco directamente on-site en su planta, pero el hidrógeno no está desarrollado hoy en día. Y es por eso que se hizo el lanzamiento de la Asociación a Hidrógeno Peruana en marzo pasado, y eso lo hicimos con el apoyo de los ministerios de Energía y Minas y los ministerios del Ambiente. También desde marzo, desde que se lanzó la asociación, hasta hoy día, contamos con 28 asociados, todo eso en 2 meses, y ya estamos haciendo alianzas nacionales y regionales. Además, ahora mismo se está realizando un primer diagnóstico país, es decir, que para ver cuál es el potencial de hidrógeno aquí en Perú. Y esto normalmente tenemos el resultado en el mes que viene. Y la segunda parte del mes, del año, vamos a realizar un ciclo de capacitaciones que será abierta al público y vamos a seguir identificando los potenciales pilotos para llegar a inicios de 2022 a preparar una hoja de ruta para ver en conjunto con el sector privado, público y académico cómo podemos hacer para desarrollar hidrógeno verde aquí en Perú. Y ahora saben un poco más de hidrógeno. Y nada, espero
que les interesó, y si tienen cualquier duda, no sé si ya tenemos tiempo para contestar, o en todo caso estoy dispuesto para contestar a sus preguntas. Muchas Bien, gracias. genial. Justo hay dos preguntas aquí. Frank nos pregunta, ¿por qué es viable el uso de hidrógeno si para producirlo de igual manera se gasta energía? Es viable porque estamos hablando en un mundo ideal de utilizar la energía que no se utiliza. Por ejemplo, en el día, cuando tenemos mucho sol, vamos a tener muchos paneles solares, pero a un momento vamos a tener una producción de electricidad que será más alta que el consumo. Entonces, es este exceso que vamos a utilizar, que vamos a almacenar y que vamos a transformar en hidrógeno. En este sentido, es algo de viable. Nos preguntan, ¿cómo haría para ser parte de la Asociación Peruana de Hidrógeno? Ahora, para cualquier pregunta sobre la asociación de hidrógeno, les invito a ir directamente en la página web que está aquí, h2.pe, y allá van a tener todos los detalles, y pueden enviar sus demandas así para integrar la asociación. Juan Pero hoy, Andrés hoy en nos día es más, pregunta, perdón, hoy en día como es algo de nuevo, está más que todo reservado a sus asociados, a estas empresas de los sectores privados. Pero no duden en contactar a H2 Perú para saber más. perfecto. Juan Andrés nos pregunta, ¿los electrolizadores qué eficiencia tienen en la actualidad? En la actualidad tienen eficiencia, creo que podemos llegar hasta un 80%. Eso va a depender de los componentes, los componentes secundarios, porque ellos van a consumir electricidad. Pero sí, es lo que presenta en una tabla, de verdad que lo vimos rápido, pero estamos a 60, entre 60 y 80, 90% de eficiencia en los electrolizadores. ¿Hay algún proyecto piloto de hidrógeno en Perú que esté en etapa de construcción? Lamentablemente no, por el momento no, pero estoy seguro que va a llegar pronto. Ya hemos identificado varias oportunidades. Entonces, en los próximos meses ya podemos contar con pilotos, o por lo menos con investigaciones y potenciales proyectos. ¿Los proyectos de producción de hidrógeno con energía eólica y o fotovoltaica son rentables? Sí, son rentables porque son costos de energía. Estos costos para la producción de electricidad con paneles solares o energía eólica son costos que siguen bajando. Eh, Pronto vamos a tener una energía muy, muy barata, y de producir este hidrógeno es un combustible que vamos a poder exportar, tal como exportamos el gas natural o el petróleo. Será un combustible más que todo para nuestra región. Será un ingreso muy importante. Lo vamos a exportar a los países que ellos no cuentan con energía renovable. Entonces, tienen que producir un hidrógeno gris o azul, que les cuesta más porque tienen que pagar multas por todas esas emisiones de CO2. Entonces, van a buscar un hidrógeno a bajo costo. Y es eso que nosotros aquí en la región vamos a hacer, producir hidrógeno a bajo costo. Listo. ¿Cuánto tiempo de vida tienen los electrolizadores? Hoy en día creo que tiene hasta 10.000, 15.000 horas de funcionamiento, pero eso va a depender de la tecnología que vas a utilizar, del tamaño, de cómo está hecho el mantenimiento, la operación, y eso es una vida que te estoy dando hoy, pero mañana o el siguiente mes eh, se van a desarrollar nuevos modelos, nuevas tecnologías, nuevos materiales, y esta vida útil sigue creciendo cada vez.
Muchas gracias, ingeniero. Gracias por asistir y gracias por la gran ponencia que hemos recibido el día de hoy. De nada. Muchas gracias a ustedes. Ahora les cedo la palabra a Saavedra Carras. Muchas gracias, Brenda. Hoy vamos a presentar al profesor al ingeniero Lisandro Rosales Puño, egresado de nuestra alma mater, la Universidad Nacional del Callao, con doctorado en Ciencias con mención energética, magíster en Gestión de la Energía, actual presidente de UNEDES. Cuenta con más de 30 años de experiencia en la ejecución de proyectos en el sector de hidrocarburos, líquidos y gas, sector industrial y minero. Gerente de la Consultoría Energética Ambiental SAC, empresa que desarrolla en los subsectores hidrocarburos, eléctricos, mineros y sector industrial del país. El día de hoy, el ingeniero será el expositor de energía de los hidrocarburos en el proyecto de modernización de la refinería de Talara. Le pedimos a nuestra audiencia que mantenga sus micrófonos apagados, ya que al finalizar la ponencia se realizará la ronda de preguntas mediante el chat de la Zoom y de Facebook. Le cedo la palabra al ingeniero Lisandro. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. ¿Logran escucharme? Sí, sí se escucha. ¿La pantalla me confirmas, por favor? Sí, la pantalla también. Bien. Gracias a la organización BIUNA que me ha invitado para disertar sobre el tema la energía de los hidrocarburos. Nosotros hemos escuchado esta ponencia en relación con el hidrógeno. Y el hidrógeno es la economía del futuro. O sea, lo que vamos a tener nosotros es la economía del hidrógeno dentro de probablemente 20, 30, 40, 50 años para adelante. Pero la economía de hoy es la economía que se gobierna por las energías de los hidrocarburos o de los combustibles fósiles. En general, el petróleo, sus derivados, el gas natural, el carbón, etc. Estas energías fósiles gobiernan, ¿no?, el suministro energético mundial. Como lo señaló el expositor anterior, cerca del 80% de la energía suministrada para diversos procesos es fuente de recursos energéticos no renovables, pero sobre todo recursos fósiles y sobre todo, énfasis, recursos contaminantes. La idea de esta economía del hidrocarburo en transición, ¿no?, en la transición hacia la economía del hidrógeno es efectivamente preservar el medio ambiente. Y los hidrocarburos fósiles no tienen esa virtud de preservar, ¿no?, el mundo para las generaciones futuras. Entonces, vamos a hablar un poco de la energía de los hidrocarburos y el proyecto de modernización de la refinería Talara para ponerlo en contexto en nuestro país. ¿Por qué invertir más de 5.000 millones de dólares en una modernización de una refinería? Y por qué, el porqué de las cosas, entender el porqué de las cosas. Como decimos, muy bien, tenemos la energía de los hidrocarburos, el 80 y pico % de los recursos energéticos provienen de fuentes fósiles, provienen
del petróleo, del gas natural y del carbón. En este caso específico, nos vamos a referir a los hidrocarburos en general. Entonces, el hidrocarburo, el petróleo, ¿no?, el gas natural, vienen gobernando el principal suministro de energía. Y fíjense la cantidad enorme que se produce, ¿no?, de hidrocarburos en el mundo. En la primera lámina estamos viendo la producción por regiones en millones de barriles por día. Eso es una cantidad enorme de producción de barriles por día, casi 100.000 millones de barriles por día. Entonces, tenemos los principales productores de petróleo del mundo. Increíblemente, ¿no?, en millones de barriles por día al año 2019, el año pre-COVID. Estamos en los 2 años COVID, 20 y 21, 2 años atípicos. Pero el año previo, pre-COVID, el mayor productor de petróleo en el mundo, ¿no?, es Estados Unidos, que produce 12.232 millones. Rusia le sigue con 10.000. Arabia Saudita, 9.800. Miren, para ser concretos, los Estados Unidos se han convertido en el primer país exportador, ¿no? Y aquí lo podemos ver, ¿no?, en la lámina. Podemos ver en la lámina, ¿no?, la importancia que tienen los Estados Unidos en la producción, ¿no?, de hidrocarburos en el mundo. En el tope, Estados Unidos, seguido de Rusia. 2 países, ¿no?, enfrentados políticamente, pero que dominan la producción del petróleo y gas natural en el mundo. Arabia Saudita, Irak, Canadá, China, los Estados Árabes Unidos, Kuwait, Irán y Brasil. ¿Y Venezuela? ¿Dónde está Venezuela? ¿No? Muy bien. Aquí lo que podemos ver, ¿no?, es un historial, ¿no?, de la producción en millones de barriles por día desde el año 1990 hasta el año pre-COVID. ¿No? Nuevamente podemos ver en América, en Norteamérica, el color celeste, esa es la producción, el Medio Oriente en color marrón, ¿no? Pero la importancia que tienen los Estados Unidos de Norteamérica ha adquirido, ¿no?, desde el año 1990 en la producción, a tal punto que es el mayor productor de petróleo del mundo. Y los países con mayores reservas del mundo, ¿no? Y aquí sí aparece Venezuela, ¿no? El país con mayor reserva petrolera del mundo es Venezuela, con un aproximado de 18% de las reservas mundiales de petróleo del mundo. Porcentaje de reservas globales, 18%, el primer país con reservas, ¿no?, las mayores reservas del mundo es Venezuela, seguido por Arabia Saudita, Canadá, Irán, Irak, Rusia, Kuwait, los Emiratos Árabes Unidos, los Estados Unidos de Norteamérica. No tienen muchas reservas, pero son el primer país productor de petróleo en el mundo. Y estas son la relación, el ratio reserva-producción al 2019 por región. ¿Qué es lo que sucede aquí en la relación, el ratio,
¿no? Reserva producción que Centro y Suramérica, básicamente por Venezuela, ¿no? Es el que tiene la mayor fuente de la relación en el ratio reserva-producción. Es decir, cuánta cantidad de reserva, como podemos ver aquí, Venezuela representa el 18% de las reservas petroleras del mundo, ¿no? Increíble, ¿no? Increíble, pero así es, ¿no? ¿Quién le sigue? El Medio Oeste, el África, ¿no? Los países de las ex repúblicas socialistas soviéticas, los Estados Unidos de Norteamérica y Canadá, ¿no? Europa y Asia-Pacífico. Y en cuanto a la evolución histórica de la producción, ¿no? Esto es lo que tenemos: Norteamérica, el color verde, Centro y Sudamérica, ¿no? Centro y Sudamérica es ¿no? En reservas. Ahora, ¿cómo se distribuyen, ¿no? Las reservas de 99, el 2009 y el 2019? Esta es la situación en 1999, ¿no? En miles de millones de barriles, 12.700. En el 2009, el total, 1.531, 1.277, perdón, 1.000 millones de barriles. En el año 2009, 1.531 millones de barriles. Y en el año 2019, 1.733 millones de barriles. Esta es la redistribución de las reservas mundial. ¿Qué cosa quiere decir? Que las reservas del mundo han ido aumentando paulatinamente, desde 1.277 a 1.531, y actualmente las reservas deben estar alrededor de los 1.733. Es decir, tenemos petróleo para rato, ¿no? Como se decía, el petróleo se va a agotar. Sí, probablemente se agote el consumo del petróleo, es decir, que vayamos a otras fuentes energéticas, como por ejemplo el hidrógeno, que ha sostenido nuestro conferencista de primera hora, pero el petróleo se va a quedar en el fondo de la tierra y vamos a cambiar a otra fuente energética. No es que el recurso se esté acabando, como ustedes pueden ver y se dan cuenta de la gráfica, las reservas mundiales han ido creciendo cada cierto tiempo para decir, aquí estamos presentes, es decir, no nos estamos agotando. La probabilidad, repito, es que el recurso se quede ahí en el fondo de la tierra y no sea utilizado más en buena hora. La producción igualmente, ¿no? En este caso estamos hablando del petróleo. Ahora vamos a hablar de la producción del gas natural al 2019. ¿Por qué el precio del gas natural, ¿no? Nuestro principal recurso energético, bajó de precio a nivel mundial? ¿Por qué? Porque en Estados Unidos se descubrieron grandísimas reservas de lo que se llama el gas de esquisto, ¿no? De formaciones distintas, un gas no convencional, pero del cual Estados Unidos está liderando nuevamente, ¿no? La producción de gas natural a nivel mundial. Y tiene, ¿no? 951 unidades, Rusia 740
Irán 240, Egipto, y no aparece ningún país de América Latina. No aparece ningún país de América Latina y probablemente en el corto tiempo aparezca Argentina con su reserva del lote denominado Vaca Muerta, ¿no? Que tiene alrededor de 300 millones de barriles que se oiría por aquí, ¿no? Bastante gas tiene Brasil. El porcentaje de la producción al 2019 de petróleo, de electricidad, de carbón, de biomasa, de gas y de calor, ¿no? Una comparación histórica desde 1990 hasta el 2019, que es el año pre-COVID. Entonces, como podemos ver, en la producción de gas, ¿no? Para el petróleo, para la electricidad, ¿no? Por países y por regiones, básicamente por regiones, ¿no? Podemos ver Europa, podemos ver los países de la ex URSS, o sea, los países de la ex República Socialista Soviéticas, ¿no? Podemos ver a Norteamérica, ¿no? El principal aquí, Norteamérica, América Latina, el celestito menos intenso. Esas son, ¿no? La tendencia durante 1990 a 2019 y el porcentaje de la producción total, ¿no? De gas natural en el mundo. Y las reservas mundiales probadas de gas natural, ¿no? En trillones de pies cúbicos, volvemos, ¿no? Al año 1999, al año 2009, al año 2017 y al año 2018. Rusia, ¿no? Lideraría con 1.375 trillones de pies cúbicos, reservas mundiales probadas de gas natural. Irán, 1.128, Qatar, ¿no? Estamos lejos de Qatar, con la katana que nos han dado ayer, estamos muy lejos de Qatar. 872, Turkmenistán, ¿no? Que pertenecía aquí a la zona de influencia de Rusia, ¿no? 688. Los Estados Unidos de Norteamérica, 420, ¿no? En trillones de pies cúbicos, reservas probadas de gas natural. No aparece, sino Venezuela con 224 trillones de pies cúbicos. Por aquí, en algún momento, va a aparecer Argentina con esta reserva probada del yacimiento de Vaca Muerta, ¿no? Y se va a convertir en un líder mundial porque va a estar superando a Venezuela por debajo de los Estados Unidos de Norteamérica, porque sus reservas en Vaca Muerta se estiman estar aquí en el medio, entre Venezuela 224 y los Estados Unidos 420, es decir, en alrededor de 300 trillones de pies cúbicos, que esa sería la producción. Entonces, como vemos nosotros, no. Tanto las reservas de petróleo en América Latina están concentradas en Venezuela, como las reservas de gas natural que también están concentradas en Venezuela, en América Latina, ¿no? Y después para de contar hasta que no aparezca Argentina. Hasta que no aparezca Argentina, no hay otra reserva gigantesca de gas natural como para decir, aquí estamos, también tenemos gas natural para largo tiempo. Y esto es muy importante porque a partir de lo que suceda en el proceso de transformación de la energía,
estamos dependiendo de energías fósiles. Entonces, aquí tenemos el diagrama de Sankey, el último publicado por la EIA, es por IEA, es al año 2018. Esta es la producción, ¿no?, de petróleo, la importación de petróleo, esto es carbón, esto es gas, esto es biogás o residuos, esta es la electricidad, esta es la producción del calor y miren aquí la geotermia, la hidro y la nuclear. Es decir, somos cuasi nada en recursos energéticos renovables. Geotermia, producción de geotermia, la producción de hidro y la producción de energía nuclear. Algunos países, como por ejemplo Alemania, han decretado la moratoria, ¿no?, a la energía nuclear. Pero, por ejemplo, Francia basa la producción de su electricidad básicamente en energía nuclear. No, muy bien. ¿Qué es lo que decía el expositor hace poco, el primer expositor? Decía, bueno, tenemos que cambiar, tenemos que transitar de la energía de los hidrocarburos a las energías renovables. Muy bien. Pero fíjense, el porqué está aquí. En esta lámina está el porqué. Fíjense, las emisiones de gases de efecto invernadero. Si yo utilizo carbón, no voy a ver esta lámina por el momento, voy a ver la parte derecha. La emisión de carbono, ¿no?, para la producción, ¿no?, de la energía, medidas en porcentaje de CO2 equivalente por gigavatio, ¿no?, por un gigavatio hora de electricidad. ¿Cuántas toneladas de CO2 equivalente se emitiría por la producción de un gigavatio hora de electricidad? Un gigavatio hora de electricidad utilizando carbón. Se estarían emitiendo 820 toneladas, ¿no?, de CO2 equivalente. Si utilizamos petróleo, estaríamos generando gases de efecto invernadero por alrededor de 720 toneladas. 720 toneladas de CO2 equivalentes para la producción de un gigavatio de energía. Si utilizamos gas natural, estaríamos emitiendo 490 toneladas de CO2 equivalente. Y si utilizamos biomasa, estaríamos entre 78 y las 230 toneladas de CO2 equivalente. Pero me decían, muy bien, si tú quemas biomasa, ¿no?, vas a producir gases de efecto invernadero, sí, pero generalmente cuando quemas biomasa, está cerca de los campos de cultivo. Por lo tanto, los campos de cultivo van a absorber este CO2. Bien, la hidráulica. La hidráulica no deja de emitir, pero emitiría, miren, apenas 34 toneladas de CO2 equivalente para producir un gigavatio hora de energía. Contra 820, contra 720 y 490. ¿Es el gas natural nuestro mayor recurso amigable con el medio ambiente? Y la respuesta es fatalmente no es.
Entonces, aquellos que dicen, vamos a promover la utilización del gas natural en la industria del transporte, nos van a querer todavía seguir asfixiando y todavía nos van a querer seguir emitiendo gases de efecto invernadero. Y esa no es la política. Y ahí es una política errada. La energía nuclear no tiene emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? La energía nuclear, si lo comparamos, mire, con la hidro, la hidro tiene 34 y la energía nuclear 10 veces menos, 3 toneladas. El viento, 4 toneladas y la energía solar, 3 toneladas. Esta parte es accidentes, ¿no? Muertes, etc. Lo que nos interesa, bueno, no es que no nos interese esta parte de la lámina, no nos interese, sí nos interesa, pero desde el punto de vista de nuestra exposición, las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, nuestras principales fuentes de generación de energía a nivel mundial están concentradas en el carbono, en el petróleo y en el gas natural. Y miren la cantidad, ¿no?, de gases de efecto invernadero que emiten estas tres fuentes energéticas. Y bien, a pesar de que el COVID, ¿no?, el COVID ingresa en diciembre, ¿no?, del 2019 por China, ¿no?, ha tenido un efecto devastador en los precios de los hidrocarburos. Miren cómo cayó el precio de los hidrocarburos y a estas láminas les han llamado la muerte del petróleo. Pero significativamente no, porque fíjense cuál era el comportamiento del precio marcador. Esto se llama el de los Estados Unidos de Norteamérica, que es el precio marcador del petróleo por su alta calidad, ¿no? Marca redundancia el comportamiento de los precios de los hidrocarburos a nivel mundial. Mire cómo ha ido evolucionando desde 1993, ¿no? Desde 1993 estaba alrededor de $20 el barril. $20 el barril. En algunos casos, como por ejemplo el IPO, ¿no?, del año 2008, hizo subir el precio del petróleo a límites increíbles, $140 el barril de petróleo, $140 el barril de petróleo. Cualquier negocio de petróleo era eso, negocio. ¿Por qué? Porque costaba, miren, 20. Ahora, ¿cuál es el promedio del precio mundial? Está aquí, entre los 60 y los 80. Está aquí, en este medio está. Es decir, ha regresado a los niveles de 1918, más o menos allí. Pero el comportamiento, ¿no?, del precio, y se fue a la baja, ¿no?, hasta tener un precio negativo. El precio actual en el año 2020 está alrededor de los 70. 2021, perdón. Y este es el precio del gas natural. Como decíamos, hasta antes del 2010, el precio del gas natural era alto. Y miren, aquí estaba. ¿A cuánto estaba? Estaba aproximadamente a $9 el millón de BTU. Cuando se descubren las grandes reservas, ¿no?, de gas de esquisto o el shale gas, conocido como shale gas en los Estados Unidos de Norteamérica, miren qué pasó con el precio del gas. De casi $9 el millón de BTU, bajó a $4 y se mantiene a la baja
en aproximadamente $2.5 el millón de BTU. Es decir, el recurso más abundante que tenemos nosotros tiene un precio deprimido internacionalmente, producto de las reservas que logró poner en el mercado los Estados Unidos de Norteamérica. Bajó bruscamente el precio de ese energético, ¿no? Y este es el comportamiento del GLP, ¿no? El marcador del petróleo para América Latina es el WTI, el marcador del precio para el gas natural, ¿no? Es el Henry Hub, ¿no? El valor del Henry Hub, y para el propano, o sea, el gas natural, el GLP, en Estados Unidos no utilizan la mezcla propano-butano como utilizamos nosotros aquí, propano-butano, propano 60, butano 40, es decir, en una proporción de 60-40, de 70-30, de 65-35, y cómo ha tenido este comportamiento el GLP a nivel mundial, ¿no? Igualmente, así como subió el petróleo el año 2008, igualmente subió también, ¿no? Subió también el GLP a estos precios y nuevamente se ha deprimido. No, más sobre este es el crudo Brent, que es un precio marcador de los crudos para Europa, ¿no? La muerte del petróleo en la época del COVID, ¿no? Cómo ha ido comportándose el precio del crudo Brent a nivel en Europa, y cómo se cayó bruscamente, ¿no? A marzo de 2020, ¿no? Esta es una caída impresionante del precio del petróleo en la época del COVID. Y podemos ver aquí, ¿no? El comportamiento histórico, la carta de comportamiento histórico del crudo, el WTI, desde 1946 al 2020, y precios ajustados por inflación. Ya lo repetimos, ¿no? Los precios que alcanzó en el 2008, ¿no? Hasta $140, $160 por barril. ¿Qué sucede en el Perú entonces? Aquí viene la tragedia, nuestra tragedia. Aquí viene nuestra tragedia. Muy bien. Veamos el diagrama de Sankey en el Perú. Esto es ¿cómo se llama? El petróleo, ¿no? El petróleo en miles de toneladas equivalente, ¿no? En producción e importación. Tenemos el petróleo, lo que producimos localmente y lo que importamos. Los productos derivados del petróleo, es decir, el diésel y algunas gasolinas que importamos, ¿no? El carbón, el gas, y aquí viene la tragedia, miren esta tragedia, la tragedia del gas. Primera tragedia, primer drama. Esto se exporta. Recuerden, estimados participantes, que generalmente este software permite, ¿no? Mantener el ancho de la franja a escala. Es decir, miren, del ancho de la franja usted puede ver cuánto pasa a la producción nacional y cuánto se exporta. Exportamos la mitad de lo que producimos, casi la mitad, 5 contra 12. 5 contra 12, eso es lo que exportamos. ¿A qué precio? Al precio de Henry Hub. Como ustedes
pudieron apreciar cuál es el comportamiento del precio de Henry Hub en el mundo. Es un precio baratísimo. Muy bien. Entonces, a ese precio baratísimo, estamos exportando la mitad casi de lo que producimos, ¿no? Una parte importante se viene a ser quemado. ¿En dónde? En generación eléctrica. Entonces, los expertos dicen, el gas natural es un gas noble. ¿Pero por qué es un gas noble? Porque tiene en su esencia etano. Y el etano es la base de la petroquímica. Entonces, lo que deberíamos industrializar, lo quemamos, ¿no? Segunda tragedia. Segundo acto del drama. El primer acto, cuasi regalamos nuestro petróleo a México. Cuasi regalamos. No crudo, perdón. Gas natural. Gas natural. Primera tragedia. Primer acto de la tragedia. Cuasi la mitad de la producción la cuasi regalamos a México. Segundo acto de la tragedia. Cuasi la mitad de la producción la quemamos en generación eléctrica. Y un poco, muy poco, se viene para la industria. Y miren el hilo delgado al transporte. El hilo delgadito al transporte. Pero veamos lo que sucede por acá. Esto es lo que importamos y lo que producimos localmente y lo que importamos. Todo esto se junta, ¿no? Una vez que se ha procesado en la refinería. Y miren la cifra, la franja gruesa. Tercer acto de la tragedia. Tercer acto del drama. 10.08, ¿no? Se viene por aquí y 7.48 se va al transporte. 7.48 se va al transporte. Entonces, ¿en dónde está la revolución? Si se quiere llamar revolución. ¿En dónde está el cambio disruptivo? ¿En dónde vamos a hacer el cambio de la matriz energética en el transporte? ¿Con qué? ¿Con gas natural? No. ¿Con petróleo? Menos, pues. ¿No? Entonces, este transporte, cambiémoslo a electricidad. ¿Y qué va a pasar con el tercer drama de nuestra tragedia? Vamos a dejar de importar. Todo esto lo dejamos de importar. 7.48 vamos a dejar de importar. Entonces, se suman, miren, aquí en esta lámina, 3 autos dramáticos de nuestra matriz energética. Somos dependientes porque estamos importando crudo y productos derivados del crudo. Somos dependientes. Ahora vamos a explicar la dependencia. El recurso que más tenemos lo llevamos a regalar cuasi a México, cuasi regalar a México. La otra parte, lamentable, desgraciadamente, la quemamos. Y la principal fuente energética del transporte es el hidrocarburo. ¿Qué cosa quiere decir? Que casi el 45%, 7.48, se va a quemar al transporte. Allí, entonces, está el cambio. En esta matriz, este diagrama de Sankey, ¿no? Da mucho discurso, ¿no? Aquí no lo van a entender muchos,
pero con esta explicación espero que lo hayan entendido, lo hayan comprendido, ¿no? Lo hayan asimilado. Somos un país cuya seguridad energética está en duda porque dependemos de la importación y lo que importamos, el 40%, 43%, se va al sector transporte a ser quemado. Si queremos hacer algo como nación, como país, hacia el futuro, es hacer algo aquí en el transporte. Muy bien. Entonces ahora vamos a continuar con la nube gris, ¿no? Es decir, los autos que siguen después de la tragedia inicial. Veamos cómo sigue nuestra tragedia en el sector de hidrocarburos. Y estas son las reservas probadas, probables y posibles del gas natural. ¿Qué ha sucedido? El gas de camisea más o menos se descubre por aquí, pero ingresa en operación el año 2004. Bueno, ¿cómo se ha comportado? El gas natural se descubrió en 1980 y pico, el gas de camisea, ¿no? En el primer gobierno del suicida expresidente Alan García Pérez. Terminando el siglo, ¿no? Tenemos reservas probadas. Es decir, ¿qué significa reserva probada? Es el recurso que tiene. Ayer le decía a mis alumnos, son los huevos en la canasta de la abuelita, ¿no? Eso es lo que tenemos, reserva probada. La probable es quizás. Y posible es más, quizás, más quizás. Pero lo que sí tenemos es lo que se declara como probada. Esa es la reserva. ¿Y cuánto tenemos de reservas probadas? Si me siguen con la línea, tenemos 10. Aquí. Entonces, escuchaba a muchos expertos que dicen, tenemos gas abundante. Sí, eso es cierto, eso es falso. Y ahí están las cifras. Estas cifras son oficiales, ¿no? De Perú Petro. Son cifras oficiales de Perú Petro. No tenemos gas abundante. Apenas tenemos 10 trillones. Ustedes han visto las cifras de reservas probadas a nivel mundial. Muy bien, ahora esto no es siquiera un lunar, ¿no? 10 trillones. No es un lunar de lo que existe como reservas probadas a nivel mundial. Muy bien, pero ¿qué sucede? No, digamos que en 2020 tenemos 10 trillones de pies cúbicos, pero nos estamos consumiendo 0.5 trillones de pies cúbicos por año. Entonces, usted divida los 10 trillones entre 0.5 y tiene gas para ¿cuánto? Bueno, yo se lo digo, tenemos gas para 20 años. ¿Qué cosa quiere decir? Que el 2040 nosotros tenemos que mirar a Argentina y decirle, por favor, véndeme gas. ¿Sí? Esa es la triste realidad. Y estamos regalando nuestro gas. Entonces, ¿de qué política energética nos están hablando? Y las reservas de petróleo en millones de barriles, las posibles, las probables y las probadas. Y miren que no crecen las reservas desde 1999 hasta el año 2018. Todo esto se achicó, ¿no? Incluso las reservas posibles se achicaron, todo se achicó. Mire cuánto teníamos aquí entre el número, incluyendo probadas, probables y posibles, ¿no? Tendríamos, ¿no? 6,000 millones de barriles. 6,000 millones de barriles. Hoy, ¿cuánto tenemos? Esto es lo que tenemos. Es triste. Y esta es la demanda de crudo.
¿no? Como le decíamos, la demanda de crudo desde el año 1999 hasta el año 2019, como decíamos, petróleo crudo nacional procesado, petróleo crudo importado procesado. ¿Cuánto es el petróleo crudo importado? Aquí ustedes lo pueden ver en la franja. Al año 2019. Es decir, la franja roja, ¿no? Desde 1999 comenzó a decrecer. Esto es lo que producimos, no hay más, ¿no? Esa es la realidad, ¿no? Esta es la triste realidad de lo que es hidrocarburos, ¿no? Exportaciones en miles de dólares de crudo y de gas natural desde el año 2015. ¿Cuándo se comienza a exportar gas natural? Se comienza a exportar el gas natural desde el año 2010, ¿no? Esto es lo que estamos exportando en miles de dólares por año. Y las importaciones de crudo, aquí están las importaciones, 1.642 millones, 1.600, 2.400, 2.800, 2.478 millones de dólares. Esto es lo que importamos. Y aquí lo podemos ver, ¿no? La balanza comercial de los hidrocarburos desde el año 1996 hasta el año pre-COVID, ¿no? Y cómo es la balanza negativa, ¿no? El saldo negativo. ¿Cuánto es? Alrededor entre 2.000 y 4.000, ¿no? Eso es lo que tenemos. Dinero que sale, ¿no? Hacia el extranjero. ¿Cuánto es? 2.824 millones de dólares. Eso es lo que sale de nuestro país para comprar, para importar petróleo de otros países. Y más o menos, ¿no? ¿Cuál sería el crecimiento del consumo final de hidrocarburos líquidos? Esto es lo histórico, ¿no? Y cuando uno hace una perspectiva de crecimiento hacia el futuro, hacia el año 2025, ¿no? ¿Cuánto es lo que podríamos tener? Con un PBI de 4.5%, con un PBI de 6.5% y el histórico. ¿Cuánto podríamos tener de crecimiento en esta perspectiva que hizo el Ministerio de Energía y Minas desde el año 2014 al 2025? Con eficiencia energética y sin eficiencia energética. Esta es más o menos la estimación de lo que deberíamos tener al año 2025 y serían unos alrededor de 340 mil barriles, 340 mil barriles por día. Y el crecimiento de la demanda del gas natural, igualmente, ¿cómo se haría el crecimiento de esta demanda? En millones de pies cúbicos por día, ¿no? La perspectiva de crecimiento al 2014, ¿no? Con un PBI y un horizonte histórico. ¿Cuál es la realidad entonces de nuestro gas natural? El recurso más abundante que tenemos. Muy bien. Entonces tenemos la producción del lote 88, la producción del lote 56, el lote 58 y el lote 57. Muy bien. Todo esto se trae por un ducto, ¿no? Un ducto que primero vamos a trazarlo, el que llega al Citygate, ¿no? En Lurín, pero si ustedes pueden ver, aquí hay otra derivación que viene
a Perú LNG, que es la planta de licuefacción ubicada en Melchorita, y otra derivación pequeña que se hace aquí en Pisco para abastecer a Contugás, que es la distribuidora de gas natural para el departamento de Ica, ¿no? Y el tubo de líquidos que llega a Pisco, ¿no? El tubo de líquidos que llega a Pisco, ¿no? Desde Malvinas, ¿no? Es un tubo que lleva a Pisco. ¿Qué sucede con nuestro gas natural? Que nuestro gas natural tiene lo que se conoce como los condensados líquidos del gas natural, es decir, que son líquidos a condición de temperatura y presión atmosférica. Son líquidos. Estos líquidos vienen por un tubo que se llama el tubo, le llaman a ese producto, le llaman la sopa. La sopa es traída aquí a Pisco. En Pisco se hace el fraccionamiento del propano, del butano, de la gasolina natural y de un producto que se llama destilado medio para la mezcla. El propano y el butano se mezclan para abastecer al 85% del mercado de GLP en el Perú. El destilado medio para mezcla es traído a la refinería de Conchán, aquí en Lurín, a la refinería de Conchán, para ser mezclado con diésel y producir diésel de bajo azufre, aproximadamente 10.000 barriles por día. Pero la gasolina natural, toda se exporta. ¿Por qué? Porque otro de los dramas de nuestro país es de que no tenemos petroquímica. En el Perú no hay petroquímica. La petroquímica es cero. Por eso, toda la gasolina natural que aquí se extrae en Pisco es exportada. Y aquí, la otra parte del drama, como les dije, la otra parte del drama es esta planta de Melchorita. Esta planta de Melchorita, más o menos la mitad de lo que se produce aquí es exportado a México. Y esta es la otra parte de la historia negra de nuestro país. La otra parte de la historia negra de nuestro país es el denominado gasoducto sur peruano. ¿Con qué finalidad se hizo el gasoducto sur peruano? Aparentemente, el gasoducto sur peruano debería satisfacer las necesidades energéticas de Arequipa, de Moquegua, de Tacna, de Puno y obviamente del Cusco, ¿no? Y obviamente del Cusco y Abancay. Pero lamentablemente, producto de la corrupción de la empresa Odebrecht, este proyecto quedó desactivado. En el momento está desactivado, ¿no? Pero, ¿cuál era el negocio de este gasoducto sur peruano? Era abastecer a esto que le llaman el nodo energético del sur. El nodo energético del sur que tiene instalados aquí en la central térmica de Mollendo 500 megavatios y la central térmica de Hilo otros 500 megavatios que actualmente están instalados y si quieren generar energía eléctrica porque se necesita a estas horas de la noche, tienen nada menos que quemar diésel. ¿Por qué? Porque no hay gas natural. Bueno, y a pesar de que no tenemos petróleo, se hizo el megaproyecto en el Perú de la refinería La Pampilla. Rápidamente, porque ya el tiempo se nos ha agotado,
proyecto de la refinería Talara, el proyecto de modernización de la refinería Talara, es para producir 95,000 barriles de petróleo crudo por día. ¿Cuánto se produce actualmente? 65,000 barriles. Bien, con la finalidad de que los combustibles fósiles se adecúen a los estándares ambientales requeridos actualmente, es producir combustibles, es decir, diésel, gasolinas y GLP con bajo contenido de azufre. El otro es el procesamiento de crudos más pesados, ¿no? ¿Por qué? Porque los crudos, para los que entienden, hay crudos livianos, hay crudos medios, hay crudos pesados, hay crudos dulces, hay crudos ácidos, y estos crudos son cada vez, como hay menos reservas, ¿no? Menos reservas disponibles en el Perú, no en el mundo, son más pesados, ¿no? Entonces es convertir a la refinería en una refinería de conversión profunda para aprovechar los productos residuales y no exportarlos y venderlos como residuales, sino que a través de la tecnología del FlexiCoking producir, ¿no?, productos más valiosos como diésel, gasolinas y GLP. Y la conversión de gasolinas de bajo octanaje en gasolinas de alto octanaje a través de la reformación catalítica. No, pero ¿cuánto nos cuesta ese proyecto? Nos cuesta alrededor de los 5,000 millones de dólares, sin incluir las plantas auxiliares. Las plantas auxiliares son 1,000 millones de dólares más, es decir, pasamos a los 5,000 o 6,000 millones de dólares. ¿Cuándo está previsto iniciar sus operaciones? Bueno, estaba previsto al año 2020. Ahora ya estamos en el 2021 y lo más probable es que nos vayamos hasta el 2022. ¿Con qué horizonte se financia esta refinería? Entonces, a eso se llama el margen de refino. Y el margen de refino, por cada barril que procese la refinería, debe tener un margen o una rentabilidad bruta de $12.5 por cada barril de petróleo que procese. Esos son los beneficios del PMRT. Esta es la planta actual y esta sería la planta modernizada, ¿no? Es decir, para procesar 95,000 barriles de petróleo por día y producir gasolinas, diésel, ¿no?, con bajo porcentaje de azufre. Diésel 2 log, bajo azufre. Gasolinas de bajo azufre. Y GLP de bajo azufre. El GLP en la proporción 70-30, 70 propano, 30 butano, no sé por qué en el Perú es así, pero... Y las plantas de hidrotratamiento, que son las plantas que sirven para, ¿no?, para lavar, por decirlo de algún modo, los productos con la finalidad de extraerles el azufre. En estas plantas de hidrotratamiento se hace la extracción del azufre y miren el negocio cómo crece, porque tendríamos hidrógeno, ¿no? Este es el hidrógeno azul del que hablaba el profesor, el exponente, el primer exponente. El hidrógeno azul, ¿no?, es el de hidrógeno del hidrocarburo, ¿no? Y saben que el hidrocarburo tiene hidrógeno y tiene carbono. Bueno, se va a producir hidrógeno de alta pureza, pero este hidrógeno de alta pureza es un hidrógeno proveniente del crudo, que le llaman el hidrógeno azul. Y va a producir ácido sulfúrico y va a producir electricidad, 990 megavatios de electricidad
es decir, va a ser un cogenerador de energía eléctrica y va a producir 350 toneladas métricas de vapor por día. Esta unidad es la unidad de Flexicoking. Con esta unidad, la refinería se convierte en una de las refinerías más modernas de América Latina, una de las más modernas de América Latina, porque a partir de que se incorpora esta unidad, estos productos residuales ingresan aquí y salen otros productos de mayor valor comercial y viene una purga que se llama la purga de coque. Como ven, este camioncito es el coque. ¿Qué porcentaje de la producción de coque es en relación con el ingreso? El 3% aproximadamente. Eso es lo que va a tener. Y como ustedes ven aquí en la pantalla, hay un ingreso de gas natural. Es decir, la refinería va a dejar de consumir sus propios productos para la producción de sus procesos y de vapor, y va a entrar gas natural proveniente de los recursos gasíferos ubicados principalmente en Paita. Ese es el objetivo del proyecto y creo que el tiempo nos ha ganado y solamente mostrarles esta lámina. Finalmente, ¿no? Porque la evaluación financiera no da por dónde. Miren, este es el margen de refino de las refinerías ubicadas en la costa este de los Estados Unidos, ¿no? Y en el norte de Europa. El margen de refino que dicen de Talara que va a obtener es de 12.5 aquí. Pero todas las refinerías del mundo están teniendo margen de refino menor a 10. ¿Cómo es que la refinería Talara podría tener un margen de refino superior a 10? ¿No? Entonces, es conveniente seguir con el proyecto de modernización de la refinería Talara y ya es un hecho consumado. La refinería Talara está en el 95% del avance. Tiene rentabilidad el proyecto de modernización de la refinería Talara y saltan las dudas. Saltan las dudas porque no vamos a poder cubrir esa necesidad. Con esto, para dejar, ¿cómo se llama? En la hora me he excedido 10 minutos. Termina mi exposición. Muchas gracias por invitarme a participar de esta noche. Y muchas gracias, ingeniero. Ahora vamos a la ronda de preguntas. Nos preguntan, ¿qué debe hacer el Estado peruano para evitar que las empresas petroleras solo exploten los hidrocarburos y no exploren? Lo que sucede, como lo hemos visto en la estadística, es que no hay actividad exploratoria. Es decir, todas las reservas disminuyen porque las empresas que operan los lotes petroleros no invierten, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Plus Petrol Norte operaba el lote petrolero que ahora se conoce como el bloque 192, antes se conocía como el lote 1AB. ¿Cuánto producía ese lote cuando el año 2000 el año 2001 toma Plus Petrol la concesión del lote? Producía 35,000 barriles. Cuando Plus Petrol ha entregado con una producción de 13,500 barriles, es decir, de 35,000 a 13,500. Cuando Plus Petrol toma el lote petrolero, habían más de 200 pozos en producción. Cuando Plus Petrol entrega el lote petrolero al Estado, no habían 80 pozos en producción. Es decir, yo utilizo una expresión, ordeñaron la vaca todo lo posible y no hicieron etapa exploratoria, solamente producción, ¿no? Y cuando ellos toman el lote, el petróleo
se vendía a $20 por barril. Cuando han entregado el lote, se vendía en aproximadamente 80, 90, $100 el barril. Es decir, se llenaron los bolsillos de dinero, cierran la empresa, no pagan las multas y nos dejan con el problema. ¿Quién debe remediar toda la contaminación ambiental que ha realizado Pluspetrol? El Estado peruano. ¿Con qué dinero? Con el dinero de todos los contribuyentes. Es decir, viene una empresa irresponsable, ensucia tu casa, la deja sucia y tú la tienes que barrer. Ese es ¿cómo se llama? Lo indignante de este negocio, de este mal negocio que hace el Estado con estas empresas petroleras piratas. Gracias, ingeniero. Otra pregunta, ¿se puede hacer que los contratos de licencia que se atienden con los contratistas se vuelvan en contrato de servicio? Sí, lo que sucede es que esta Constitución que nos rige, ¿no?, de 1993, le da a los contratos la calidad de contrato ley. Es decir, que solamente pueden renegociarse por acuerdo entre las partes. No hay forma en que el Estado unilateralmente pueda renegociar el contrato a un contrato de servicio. ¿Qué es lo que sucede? Que el Estado es dueño del hidrocarburo mientras está en el subsuelo. Una vez que el contratista petrolero puso el hidrocarburo en superficie, el contratista petrolero es dueño del producto a cambio de darle una propina al Estado. Eso se llama regalía. Entonces le paga una regalía, pero el dueño del producto, ¿no?, el Estado abdica de su propiedad y se la da al contratista petrolero. Por eso es de que el contrato de exportación del gas natural, el Estado no ha participado. ¿Y por qué va a participar si el contratista petrolero es dueño de la sustancia? Él lo puede vender, lo puede regalar, lo puede subastar, lo puede reinyectar al subsuelo, puede hacer lo que quiera, es de libre disponibilidad. Entonces, este absurdo de contrato, ¿no?, tiene que modificarse esta constitución entreguista por una constitución que le permita mantener al Estado la propiedad del recurso en el subsuelo y en la tierra. Muchas gracias, ingeniero. La otra pregunta es de Frank Edwin. ¿Actualmente sigue siendo rentable la culminación del gasoducto surperuano y en cuánto tiempo se culminaría? No es rentable, ya lo dije, no hay gas. O sea, dime una cosa, ¿tú construirías un hotel cuando no hay clientes para poder albergar? No lo harías. Si no hay gas. Entonces, como que no hay gas, entonces, ¿para qué hacemos ese inmenso tubo si solamente tenemos 10 trillones de pies cúbicos? Aquí lo que tiene que hacerse es dejar de exportar el gas. Muchas gracias, ingeniero. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a los participantes de hoy. Agradecemos también a los participantes de hoy y a todos. El día de mañana se estará realizando otro webinar. Y lo primero, que el tema es técnicos nucleares en apoyo del patrimonio nacional. El otro webinar con tema de energía nuclear en el Perú, reactor nuclear e investigación. Bueno, los esperamos hasta mañana. Gracias.